Pues sí es verdad que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, los encargados de articular las respuestas y las preguntas parece que también andan desordenados. Y sobre esto Ignacio Sánchez Cuenca ha escrito un libro. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Oye, dices que las instancias tradicionales de intermediación, las que gestionan la voluntad, es decir, los partidos, y las que gestionan la información, que son los medios de comunicación, han dejado de ser relevantes. ¿Cómo es eso? Bueno, es un desgaste paulatino, pero todos los indicadores muestran que hay una caída de confianza y legitimidad enorme, sobre todo en los partidos, pero también en los medios de comunicación. Entonces, si los mecanismos que sirven para mediar entre la ciudadanía y el Estado, que son los partidos y los medios, fallan o no realizan su cometido tal como espera la gente, pues la política se desordena, se sale de sus raíles habituales, porque la gente no sabe a qué atenerse. Planteas que a veces se diluyen o a veces se democratizan. Sí, en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, hay un fenómeno claro de descentralización. Es decir, tú puedes ahora descomponer un medio de comunicación, coger una noticia de aquí, pasárselo a tus amistades, y entonces el consumo de información ya no lo determina el medio de comunicación, sino que se determina a través de relaciones horizontales entre ciudadanos. Eso, en cierto sentido, quita un gran poder a los medios de comunicación, es decir, quita esta capacidad vertical de organizar el debate público. A cambio, tenemos muchísimo mayor caos, ruido, confusión, etcétera. Pero se ha perdido poder vertical por parte de los medios de comunicación. Claro, tú señalas a dos factores como profundos. Uno son las nuevas tecnologías y otro la cultura de la individualización, ¿no? Que inicialmente parece que las dos podían ser positivas o quizá no. Bueno, como todo proceso de transformación larga, tiene dos caras. Tiene una cara con aspectos positivos y otra con aspectos más negativos. La revolución tecnológica nos ha permitido a los ciudadanos hacer más cosas por nosotros mismos sin necesidad de recurrir a intermediarios, en muchos ámbitos de la vida. Desde el ámbito financiero, y eso tiene consecuencias que todavía estamos calibrando, que da lugar, por ejemplo, a las criptomonedas. Las criptomonedas ya no necesitan un intermediador financiero como son los bancos centrales. Ahora los propios ciudadanos crean una moneda, ¿no?, de la nada. Y los bancos están cuestionados, porque los bancos ya no actúan verdaderamente como intermediadores entre inversores y ahorradores. Y esto mismo sucede en la esfera del trabajo, en la esfera de la cultura, en un montón de esferas, en el consumo, y inevitablemente también en la política, ¿no? Entonces, el cambio tecnológico nos permite, en cierto sentido, empoderarnos a los ciudadanos, y eso coincide también con transformaciones culturales en las cuales el individualismo sigue reforzándose. Este es un proceso secular que viene de muy atrás, ¿no? Entonces, esta combinación de medios tecnológicos que potencian acción individual e individualismo, pues hace que el intermediador clásico, que era una figura muy jerárquica o muy vertical, de repente se vea cuestionado, y yo creo que eso es uno de los factores que explican la pérdida de legitimidad de estos intermediadores. Le dedicas en el libro tiempo al tema de la individualización y cómo en el desarrollo, ¿no?, de Europa y del papel de la religión al respecto, en la construcción de esa individualización. Y a veces hay gente que lo ve de manera positiva y otros de manera negativa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que el primer gran ejemplo de desintermediación tiene lugar cuando Lutero clava sus tesis en la puerta de la catedral, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el momento en que se produce un cuestionamiento de la Iglesia como el gran mediador entre los creyentes y la divinidad. Y por eso el individualismo arraiga antes en los países protestantes que en los países de la Contrarreforma. Y ahí llevan una ventaja considerable. En el libro procuro no hacer una valoración moral o ética del avance del individualismo. Más bien trato de describir el proceso por el cual todavía hoy continuamos avanzando hacia formas cada vez más intensas y profundas de individualismo. Pero evidentemente, si queremos entrar en una valoración, pues hay que
poner sobre la balanza, por un lado, lo que supone de ganancias de libertad personal y de mayor autonomía, pero por otro lado también de erosión o desaparición de lazos comunales, de lazos colectivos, de formas de fraternidad que van disolviéndose y que se ven cada vez más como pertenecientes a una época anterior. Esta disolución de los lazos comunitarios tiene consecuencias de todo tipo en las formas de relación social. Y yo creo que incluso si bajamos a tierra ahora y nos dejamos de esta caracterización filosófica, pues dentro de España, por ejemplo, es evidente que las regiones más derechistas, como Madrid, son regiones en las que el individualismo está más avanzado que en otras regiones de España, en las que todavía el tejido comunitario es algo más denso de lo que sucede en una comunidad como Madrid, que va un poco quizá a la cabeza de lo que sucede en España. Quizá más en tu libro anterior, como el modelo neoliberal, ese modelo que arranca, ¿no?, de los años 70, genera de alguna manera una racionalidad, una manera de pensar. En un mundo, se lo contaba hoy a los alumnos, en comparación su generación con la nuestra, su mundo es mucho más mercantil. Todo está más mercantilizado. Entonces ya no vas a comprar en la vida comunitaria, como ejemplo metafórico, no porque allí no se compraba, sino que obtenías en la comunidad algunos elementos y ahora vas a comprarlo al mercado, ¿no? Y al final, bueno, pues si todo se compra y todo se vende, se va generando esa conciencia individualista y cuando de repente hay escasez, es una suerte de sálvese quien pueda. El individualismo tiene algunos aspectos muy positivos, sobre todo para aquellos que tienen los recursos necesarios para disfrutar de las esferas de autonomía que se han abierto y que la tecnología promueve, pero también tiene consecuencias negativas a las que estamos tratando de adaptarnos o que estamos tratando de superar de forma muy precaria, ¿no? Yo aquí, más que un juicio de valor, lo que simplemente constato es que la tendencia continúa y que el neoliberalismo es una faceta o es una dimensión de este mayor individualismo que no es intrínseco al individualismo, es decir, podemos pensar en un individualismo más noble que el que propone el neoliberalismo, que en el fondo era la versión utópica de los primeros marxistas, es decir, el comunismo no era más que la posibilidad que tenían todos los individuos de poder autorrealizarse plenamente, y eso es el ejercicio de la libertad. En paralelo surgen youtubers, streamers, y no parece que todo eso sea positivo para esa tarea de ordenar una información que es infinita y que se convierta en algo que tú puedas gestionar. Antiguamente había una oferta cultural y uno no sabía muy bien qué película, qué obra de teatro, qué restaurante elegir, y te dejabas guiar por lo que decía el crítico favorito en el periódico que leías habitualmente. Hoy los críticos pintan muy poco. Su crédito es reducido, su autoridad se ha visto menoscabada. ¿Por qué? Porque la gente prefiere guiarse por el número de estrellitas media que ponen otros usuarios, y entonces eso es mucho más horizontal. Por supuesto, la media de las valoraciones de los usuarios puede que no tengan el fundamento con el que opinaba el antiguo crítico revestido de autoridad, pero se producen fenómenos interesantes. Por ejemplo, ahora se reseñan un montón de restaurantes de precio medio-bajo que antes escapaban por completo del radar de los críticos tradicionales, que tenían unos sesgos muy claros a la hora de elegir aquello que iban a recomendar, ¿no? Por eso no tiene el riesgo de que en Twitter, que es el ejemplo máximo de esa horizontalidad, y ahora con Elon Musk seguramente se aumentará, vale igual la opinión de Einstein que de un tipo que cree que la Tierra es plana. Los usuarios tienen la responsabilidad de decidir si la opinión de Einstein cuenta lo mismo que la de un terraplanista. Si deciden por las razones que sean que cuentan por igual, pues tenemos un problema. Pero si todavía atribuimos una capacidad mínima de razonamiento y sensatez a las personas, por muchos excesos que se produzcan en las redes sociales, al final el agregado no tiene por qué ser tan locoide, y de hecho las cosas más atrabiliarias siempre son fenómenos minoritarios. Entonces podemos fijarnos en los terraplanistas, pero son 4 gatos en el fondo, pueden hacer mucho ruido, pueden resultar visibles, pero son 4 gatos, eso no consigue abrirse paso. Antivacunas... Bueno, pero siempre ha habido, esto siempre ha habido, o sea, siempre ha habido, y ahora son más visibles, o sea, ahora
puedes encontrártelos en tu teléfono móvil. Antes tenías que ir a buscarlos porque estaban en circuitos un tanto clandestinos, un tanto oscuros, ¿no? Ahora simplemente los tienes a la vista. Pero eso no quiere decir, o sea, yo no he visto todavía ningún estudio, y creo que no lo va a haber porque es casi imposible de demostrar, que ponga de manifiesto que el conspiracionismo está más extendido hoy que hace 50 años. ¿Cómo se demuestra eso? Es más visible hoy que hace 50 años, desde luego, porque lo vemos a través de las redes sociales, lo vemos en los comentarios de las webs, etc. Pero es mayor en intensidad. Tú estableces en el libro que en esta era de la posverdad, que tiene mucho que ver con este desorden político y tiene mucho que ver con esta pérdida de los medios de comunicación de su labor de intermediación, esa posverdad alimenta a los partidos que tú llamas anti-establishment. Efectivamente, los partidos anti-establishment se aprovechan, pero yo creo que los partidos tradicionales o los partidos establishment recurren con la misma alegría a la posverdad. Es decir, esto de que los partidos tradicionales son los guardianes de las verdades oficiales en política, yo lo pondría en cuestión completamente. Es decir, las tentaciones que abren las redes sociales y la comunicación horizontal las puede aprovechar cualquiera. Sí, sí. Estaba pensando ahora mismo que Estados Unidos, que le está reprochando a Putin su brutalidad en Ucrania, quiere juzgar a Julian Assange por contarnos a todos las brutalidades que ellos hicieron. Sí, claro, y hay que pensar que todas las mentiras de la guerra de Irak se hacen antes de la llegada de las redes sociales y se hacen desde el establishment, más establishment que podamos imaginar, y eso llega hasta el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Entonces la mentira siempre ha estado presente. Lo que pasa es que ahora es más fácil descubrir que se trata de una mentira y es más fácil averiguar hasta dónde llega esa mentira, es decir, cuáles son los ámbitos de difusión de la misma, pero yo no estoy seguro que haya más mentira hoy, no estoy seguro. Hay un elemento que tú también mencionas y que creo que tiene mucho que ver con la política y tiene mucho que ver con los liderazgos de los partidos políticos, que es la popularidad, ¿no? Cuéntanos. Bueno, yo creo que esto es un signo de los tiempos, ¿no? Es decir, que los partidos tradicionales todos necesitaban líderes atractivos, aunque hemos visto líderes que no lo eran en el pasado y tenían éxito político, ¿no? Pero sobre todo presumían de capacidad de gestión, de tener las recetas para resolver los problemas colectivos. Y yo creo que en esta fase en la que nos encontramos, en que la intermediación se encuentra cuestionada, la capacidad de gestión ha perdido relevancia y ha sido sustituida más bien por dirigentes o líderes que establecen una especie de conexión rápida y directa con sus bases, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos líderes lo que prometen es que van a llevar la voz de una ciudadanía que ha sido silenciada o que no se ha tenido en cuenta, la van a llevar a las instituciones. Y eso requiere un líder que no haga de intermediador, sino que haga simplemente de transmisor o de encarnación de lo que hay en esas bases, ¿no? Y por eso yo creo que tiene sentido que los fenómenos de liderazgo tengan importancia creciente en detrimento de lo que son las estructuras burocráticas y organizativas de los partidos tradicionales. Claro, que es un fenómeno que tú insistes en que lo que pasa en la sociedad termina pasando en la política, ¿no? Entonces, si hay youtubers y streamers y esta gente famosa, ¿no? Como decía Bauman, son famosos porque son populares y son populares porque son famosos, ¿no? Eso está bien visto. Y eso al final genera también, cuando lo trasladas a la política, a alguien cuyo valor es simplemente pues eso, que sale bien en la tele. Se ha comentado mucho, y yo creo que no es una frivolidad, que hay una especie de contaminación en la política contemporánea de los realities. Yo lo digo esto porque yo soy muy aficionado a los realities, a mí me gusta mucho verlos. Y la ¿Cuál dinámica... es tu favorito? No, ahí no voy a entrar. Bueno, venga, lo voy a decir, La Isla de las Tentaciones es mi favorito. Y la dinámica que se establece en estos realities no es tan diferente a las dinámicas de competición entre candidatos y líderes en los partidos políticos en nuestra época. Y creo que hay buenas razones para ello. O sea, hay buenas razones porque de lo que se trata ahora es de seleccionar al líder que va a tener mayor popularidad, que es, por tanto, el que garantiza que los electores restablezcan una cierta confianza
en lo que hay detrás de dicho líder, ¿no? Entonces, los partidos tienen que poner a los líderes por delante porque los partidos están muy dañados reputacionalmente. Claro, pero colocar a gente que es famosa y que no tiene ningún tipo de habilidad, se le presupone ni se le intuye para solventar los problemas, es como pegarte un tiro en el pie. Es como la gente que recurre a información que es falsa. Es decir, no hubiéramos llegado aquí los seres humanos mintiéndonos. Y por tanto, a veces, y a mí me genera alguna duda leyendo tu libro, ¿qué demonios le pasa a la gente que prefiere mentirse? Bueno, es que yo creo que eso ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora lo estamos constatando. Pero yo creo que eso es una constante en las sociedades humanas. La capacidad de autoengaño se manifiesta en el ámbito económico a través de las estafas piramidales o los esquemas de Ponzi, a través de los momentos de gran especulación financiera, ya sea con los tulipanes. Decía Galbraith que cada 15 años te la vuelven a colar. Claro. Entonces, ¿eso por qué es? No es por las redes sociales ni por la revolución tecnológica, es porque somos humanos con una racionalidad falible, ¿no? Con una racionalidad que tiene lagunas. Entonces, esto ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo. Ahora lo estamos viendo más de cerca y nos alarmamos porque descubrimos cómo es la sociedad con un grado de precisión que antes no teníamos. Pero yo no veo que en ese sentido haya un cambio cualitativo, no estoy seguro. Dices que todo cambia, casi todo, pero que la nación continúa. Las naciones continúan con una fortaleza asombrosa, ¿no? Yo creo que la literatura que empieza a hablar de que la nación está ya en extinción procede de los años de finales de los 60, principios de los 70. Han pasado 50, 60 años y aquí estamos, ¿no? Yo no veo que la nación como instancia de referencia política, emocional, ética, haya desaparecido en absoluto. Como conclusión final planteas que los partidos anti-establishment, tú prefieres ese concepto al de partidos populistas o partido antisistema, y estableces que esos partidos no son la solución, ¿no? Intentas explicar también por qué su auge, ¿no? Y parece que insistes mucho en que su auge no es una cuestión que se concentre en lo económico. Sí, yo creo que se ha instalado un relato dominante de que el surgimiento de partidos anti-establishment, o como se dice en el debate público, partidos populistas, a mí no me gusta mucho el término porque creo que está ya completamente gastado y se utiliza sobre todo para zaherir al rival, ¿no? Que estos partidos son consecuencia de la crisis de 2008 y es verdad que después de la crisis de 2008 florecen en muchos países y por la derecha, por la izquierda o sin una ideología definida, pero claramente es un fenómeno de los últimos 15 años, entonces resulta inevitable tratar de establecer una conexión entre cambios económicos y cambios políticos. Y yo estoy seguro de que en gran medida, sin la crisis de 2008, algunos fenómenos que hemos observado en la política, vamos a decir así ahora, occidental de los países desarrollados no habría tenido lugar. Pero a la vez también es fácil darse cuenta que ha habido partidos anti-establishment sin necesidad de crisis económica. Y a mí me gusta referirme al caso de Berlusconi. Berlusconi realmente es un pionero en Europa. Es un pionero porque es en los años 90 y la caída de Berlusconi, el ascenso de Berlusconi se produce no por una crisis económica, sino por una crisis de reputación de los partidos, porque los escándalos de corrupción se llevan por delante a los partidos tradicionales y el Partido Comunista Italiano, que era muy potente en esos años, no está en condiciones, después del colapso de la Unión Soviética, no está en condiciones de erigirse en alternativa. Y surge Berlusconi. Y hay otros casos donde también aparecen este tipo de formaciones sin crisis económica a la vista. Quizá el caso polaco sea el mejor. Es decir, Polonia es un país que va a mejor económicamente, lleva más de una década de crecimiento sostenido, apenas le afecta la crisis de 2008, no tiene un incremento de paro, es un país que claramente está prosperando y sin embargo hoy está en una situación límite, es decir, está en los umbrales de lo que puede considerarse un régimen autoritario. En la India, la gran crisis del Partido Nacional del Congreso no es económica, es una crisis por corrupción. Y Modi, que es el partido que representa el partido anti-establishment, le apoyan las clases emergentes, las clases medias emergentes que se han beneficiado del crecimiento económico de la India. Entonces hay muchos contracasos
que me llevan a concluir que la crisis económica puede tener su importancia en ciertas condiciones, pero no es una condición imprescindible para que surjan estos partidos. ¿Pero no será que pasó el neoliberalismo y los partidos se hicieron corruptos por culpa del neoliberalismo? Que los partidos dejaron de responder a las demandas porque se hicieron neoliberales, y que los partidos llegaron a una colusión porque el neoliberalismo les mercantilizó. Esa explicación es muy tentadora y, como apuntas tú muy bien, yo en el libro anterior y en escritos anteriores había defendido esa tesis. Me he vuelto un poco más escéptico, es decir, el análisis detallado de los casos me ha enseñado que hay más variación de la que yo me imaginaba y que esto que tú has presentado de manera muy hábil te da un marco general para entender los fenómenos, pero si descendemos a un nivel de mayor concreción hay que establecer, hay que llenar muchos escalones intermedios antes de poder pasar del neoliberalismo al desgaste de las estructuras tradicionales de la democracia representativa. Estoy seguro que influye mucho, que no quiero negarlo. Yo lo viví cuando estaba en Alemania y vi cómo la crisis de Tangentópolis en Italia coincidía con la caída del muro de Berlín y con la caída de la Unión Soviética, y las élites italianas dijeron: ya no pagamos a los partidos políticos a los cuales les habíamos pagado para que frenasen al Partido Comunista. Y ahora, como ya no hace falta, dejamos que se caiga todo esto, y es donde emerge un partido que es Berlusconi y se hunde el Partido Comunista. Entonces, por eso creo que sin caer en, pero incluso a tu favor, el éxito de Berlusconi, economicistas sencillas, el éxito de Berlusconi consiste en decir que él va a gestionar Italia como ha gestionado su grupo empresarial, y que si él ha conseguido construir un grupo empresarial con unos beneficios astronómicos, él va a poder hacer lo mismo en Italia, y que un mensaje de esta naturaleza cale en la sociedad italiana, que era una de las más politizadas en Europa, con una mayor tradición de debate público, con un partido comunista el más sólido de toda Europa occidental, que eso cale en Italia, inevitablemente tiene que estar asociado a esta gran transformación que se inicia en los años 70 de la que tú hablas. Ahora bien, también es verdad que se producen fenómenos de partidos o movimientos anti-establishment en los que es mucho más difícil establecer esa conexión. Entonces, yo creo que en Europa del Este, por ejemplo, es más difícil establecer esa conexión. Creo también que es más difícil explicar el auge de los partidos de extrema derecha desde ese punto de vista, porque hay... es decir, si el problema es que las personas se sienten menos protegidas por el Estado, ¿por qué reaccionan votando a partidos de la extrema derecha que no en todos los casos prometen seguridad económica? En algunos casos sí, en otros no está tan claro, o claramente no lo hacen, ¿no? Entonces, una de las enseñanzas para mí de haberme metido en esta investigación o en este ensayo es haber descubierto que esa historia de la que yo estaba muy convencido necesita una mayor articulación empírica y analítica para poder dar cuenta de este fenómeno tan complejo al que hemos asistido en los últimos 15 años. Tendremos que discutirlo en algún otro momento más despacio, porque yo creo que el modelo neoliberal es el que rompe la naturaleza y genera inmigrantes que llegan a Europa y entonces asustan. Es decir, que creo que el modelo neoliberal es el gran rompedor, ¿no?, de los contratos sociales, y abre una nueva etapa llena de incertidumbres, que es por donde se van a colar también los partidos de extrema derecha, respondan a su frustración, como en la película esa de Un día de furia, ¿no? O respondan al miedo porque vienen inmigrantes y les amenazan su seguridad nacional o su orden de valores, pero es porque un mundo se ha roto, ¿no? Pero en cualquier caso, para cerrar, quería preguntarte... Tú coincides en que parece que en el horizonte la quiebra de los partidos políticos, ¿no?, y la quiebra del mundo de la información ordenada y veraz que daban los medios deja paso a partidos anti-establishment, a partidos populistas. Es la misma conclusión a la que llegan Katz y Meir en su libro, ¿no?, de la cartelización de los partidos políticos, pero tú dices que no es una solución válida. Entonces, ¿qué? Yo soy malísimo para anticipar el futuro. Lo que, sin embargo, creo es que la situación de inestabilidad e incertidumbre en la que nos encontramos
no es sostenible mucho más tiempo. Es decir, no podemos... Yo no veo que las sociedades se puedan estabilizar en torno a una incertidumbre permanente sobre lo que sucede en el ámbito político. El ámbito político funciona cuando es más o menos previsible, pero ahora nos encontramos con que en este estadio de política desordenada nadie es capaz de adivinar qué va a suceder en los próximos 5 o 10 años. Esto ya lo consideramos largo plazo. Claro, pero si los partidos políticos ya no funcionan, la alternativa que son listas Macron, es decir, figuras populares... De momento sí, es en lo que estamos. Y es 5 estrellas, y es Yolanda Díaz en España, líder sin un partido detrás, y así sucesivamente. Yo creo que eso es un síntoma del desorden en el que nos encontramos, pero no es una solución. Y la solución no la atisbamos todavía. Yo no sé por dónde van a salir las cosas, pero entiendo que en algún momento las sociedades tienen que encontrar un principio de estabilidad política, para que la política vuelva a discurrir por terrenos más o menos previsibles. Pero ahora no estamos en eso, ahora estamos en este momento de confusión y de caos, y lo que vemos son esfuerzos desesperados de los políticos por adaptarse a la situación presente, pero yo todavía no he visto un esbozo de solución que podamos pensar que va a permanecer en el tiempo. Eso yo todavía no lo he visto y no tengo ni idea por dónde puede terminar la cosa. Ignacio Sánchez Cuenca, el desorden político, añádele a esto la guerra en Ucrania, Elon Musk comprando por un platal Twitter, añádele, no sé, la monarquía, que parece que se quiere reinventar a sí misma, el calentamiento global. El virus. No parece un escenario como para bailar sevillanas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.